Manuel Mesías. Samuel Mesías. Samuel Mesías. Naum Torres. Naum Torres y el maestro Manuel Mesías. Que hace unos momentos también tuvo una presentación aquí en el aula Michelena, del pabellón internacional, y pues nos viene a acompañar un ratito. Bueno, la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a todos. Disfruten su feria. Después de 2 años, por fin se volvió a hacer presencial y es una gran fiesta para todos los universitarios. La feria se ha consolidado como el evento cultural más importante del Estado y los universitarios debemos estar muy orgullosos de eso. Bueno, les pedimos por favor que mantengan sus celulares en silencio o en modo apagado, de preferencia por respeto a los invitados. Siempre mantener el uso de cubrebocas, por favor. Y pues bueno, la sala Gonzalo Martré del Poliforum Carlos Martínez Balmori le da la bienvenida al autor que en unos momentos se incorpora, Okchun, que nos viene a presentar su libro Pandemonia, y vamos a tener aquí un preludio con los dejo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar acá en la FUL. La verdad a mí me da mucho gusto estar en la sala Gonzalo Martré, autor hidalguense, un autor al que le hemos hecho homenajes creo que todos los días, ¿no? La FUL le hace cada año un homenaje, tiene una sala. Si no lo han leído, me parece que no pueden llamarse hidalguenses y no pueden llamarse lectores, porque leer a Gonzalo Martré es realmente toda una experiencia de cierta época de México, pero también sobre todo, por ejemplo, del 68, ¿no? También tiene novelas sobre el narcotráfico, etcétera, etcétera. Así que se los recomendamos mucho de que lo lean. Nosotros venimos a hablar de un libro que se llama Pandemonia, de Okchun. Es un libro medio raro, porque es una novela, y digo raro porque es una novela, en ese sentido es una ficción, pero también es un libro que reúne una gran cantidad de testimonios de gente que ha estado en situación de reclusión, como se dice políticamente, correcto, y eso lo convierte también en una paradoja, porque es un libro en el que pues reflexiona un poco sobre el encierro. Se llama Pandemonia porque tiene que ver, el narrador es alguien que está enfermo de COVID, está convaleciente en un hospital, y bueno, todos aquí en esta sala los 2 últimos años estuvimos encerrados, ¿no? Justo precisamente por esta pandemia, por esta crisis sanitaria. Y digo que es paradójico porque, bueno, pues estamos hablando del encierro con la total posibilidad de estar libres, ¿no? O sea, no estamos recluidos, ninguno de los que estamos acá. Espero que nunca lo estén. Pero quien lo ha estado, en este libro va, a través de Okchun, va contando pues toda la serie de calamidades que tuvieron que sufrir o que sufren para estar dentro de la prisión. Son alrededor de... Es un libro que se divide en 2 tiempos, uno es el presente, en el que se vive la pandemia, y otro es pues un pasado remoto donde estas personas van contando a través de entrevistas, a través de diferentes recursos que tiene Okchun, nos van contando pues todas estas vivencias en la cárcel. Y son casos muy conocidos, algunos de ustedes los podrán reconocer, o sea, algunos de esos casos están incluso en internet, ¿no? Y algunos de esos casos la gente está todavía viva, o sea, los involucrados están todavía vivos, por lo que Okchun decidió darles, digamos, unos nombres falsos, ¿no? O sea, cambiar cierta letra, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. En lugar de decir el expresidente, ¿no? Fulanito, dijo el innombrable, porque todos no sabemos a quién nos estamos refiriendo. Aunque ustedes sean muy jóvenes, si no lo saben, les recomiendo que se den una clase de historia, ¿no? Contemporánea. Pero estamos hablando de casos realmente de los 80 para acá, entonces, o más bien de los 90 para acá, entonces son fácilmente reconocibles.
Hay algunos casos impactantes, por supuesto. Está el de los chacales de Catepec, que son una pareja de novios que se dedican a secuestrar niños y niños más o menos de su edad. No, más chicos, ¿no? ¿Ustedes son de prepa o de universidad? Ah, no, estaban chicos. Y eran niñas, ¿no? Eran menores de edad. Y no solamente los violaban, los secuestraban, los mataban, sino que también se los comían. Por eso les decían los chacales. Y dicho así, pues obviamente despierta un poco de morbo, pero estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? Pero cuando uno lee este tipo de libros, pues eso que nos resulta escandaloso y grave, pues a veces es hasta lo más, ¿cómo calificarlo? Pues son casos, los casos menos complicados, por así decirlo. O sea, estamos hablando de casos de veras gruesos. Y justo Samuel Mecinas, que él es periodista cultural, ha trabajado en los últimos años como gestor cultural en diversas entidades gubernamentales y también ha ganado el premio José Revueltas, ¿no? Que es un premio muy singular dentro de la literatura nacional. Pues él también, además de que fue quien recomendó a Oxum que se publicara, creo yo que también es una de las personas, no voy a decir autorizadas, pero con mayor conocimiento de causa para hablar de este libro, porque conoce muy bien a Oxum como autor y como persona. Entonces yo le voy a ceder la palabra para que vayamos ahí intercambiando. Ustedes, por supuesto, no siéntense cómodos. Si quieren, tienen dudas, pueden preguntarnos. Y si, no sé si los dejan salir. Ya me aburrí, ya me voy. Pero si en algún momento dicen, no, pues ya quieren hacer algún comentario, pues también bienvenido. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Muy buenas días, tardes. Gracias a la universidad por la invitación. Gracias a Naum y a su editorial por la invitación y por el esfuerzo de seguir publicando a todos los autores que tiene, ¿no? Gracias al compañero que nos acompaña esta tarde y al escritor que afortunadamente, como cuando no está el maestro en clase, uno puede hacer lo que quiera. Y es lo bueno de una presentación de un libro que no esté el autor, porque uno puede hablar libremente, entonces vamos a aprovechar. Y bueno, pues los veo muy así, medio estresados, no va a haber examen, ni preguntas capciosas, no se preocupen, ya les pasaron lista, que si ya asistieron, tranquilos. Yo sé que han decidido una feria de libro, ¿para qué? Si hay YouTube, ¿no? Y si están todas los streamings para poder bajar los libros y todo eso. Nosotros también creemos en el libro digital, bueno, menos yo, y todo lo que pueda uno consumir de la red, pero ¿qué nos puede dar una feria de libro hoy? Nos puede dar algo que difícilmente, que no se da en la red, que es el encuentro con un libro. Eso puede decir, qué obvio, ¿no? Pero sí, estos objetos que cada vez son más difíciles de encontrar en esta época y todavía más difícil de consultar, ¿no? Los libros, y que no voy a preguntar quién le gusta leer o no, porque es evidente que a todos no les gusta leer, pero cuando les guste leer y se asomen a un libro, se van a dar cuenta que se han perdido de dónde salen todas las historietas, de dónde salen todos los videos, de todo lo que les gusta a ustedes que consumen, básicamente salen de un libro, ¿no? Y los géneros que a ustedes les gusta ver, y los cómics y todo eso, se basan en las estructuras que se construyeron los libros. Entonces, si tienen ahí la curiosidad de repente de asomarse en alguno, va a ser muy rico para ustedes, porque digamos que estas son las plataformas más ancestrales para que de ahí ustedes puedan buscar en internet lo que quieran, ¿no? Es bien interesante darse cuenta que estos son como los flotadores para ir sobre la internet, porque si no tienes estos flotadores, te metes al internet y te ahogas en la información que hay, no hay una guía, ¿no? Entonces, bueno, leer te puede servir para eso, para conocer a alguien distinto, a una chica, a un chico, a un escritor, a una escritora, a un gestor. Para eso todavía pueden servir
¿cómo se llama? Las ferias del libro y para otras tantas cosas académicas, ¿no? Pero bueno, este tipo de literatura que yo creo que sí les va a gustar porque habla de algo que es inmediato a todos, ¿no? Y que es la enfermedad que pasamos, la epidemia que pasamos, que es el COVID, ¿no? Ya de entrada es algo que seguramente todos ustedes tienen historias que escucharon, que leyeron, que vieron, que encontraron, que les contaron, que les chismearon, ¿no? Entonces, o del tío, la prima, o X, ¿no? Después está otro que también nos encanta, ¿no? Que es el morbo. Entonces, el morbo tiene todas estas historias que nos pasan todos los días rápido por mensajito en video, o por notas, o por el Facebook, o bla, 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 de todos estos seres que se han encargado de hacernos famosos por los feminicidios, ¿no? Principalmente. Y estos seres, pues a los que han agarrado, ¿no? Se encuentran en el presidio y ahí están, ¿no? Ya detenidos y pagando sus culpas, ¿no? Entonces, estos dos elementos que son, pues, de importancia pues, común y cotidiana, ¿no? La novela lo que tiene como estructura narrativa, tiene esta posibilidad de, cuando lean una novela van a darse cuenta que tiene esta posibilidad de contar en una historia varias historias, ¿no? Y esas varias historias pueden llevar al lector por varios mundos en una sola lectura, ¿no? Entonces, como en una serie, ¿no? En una serie van contando historias, ¿no? Del mismo personaje en diferentes escenarios. Entonces, bueno, pues esta novela habla de eso, ¿no? Habla de una persona que está enferma de COVID y que está en un cierre obligado y ahí le despiertan sus recuerdos, ¿no? De un pasado en una prisión donde en lugar de tener compañeros enfermos de COVID, son personajes siniestros que, como les he dicho, los escuchamos ahí en las noticias de Hechos y en todas esas, Canal 40 y todos esos que nos encanta ver, que se lo comió, que lo mató, que lo degolló, todo eso, o que luego escuchamos en las calles anunciando en los periódicos, ahí aparecen, ¿no? Esta es una cosa interesante, este tipo de literatura es interesante porque, te decía aquí Naum, que también está formado como comunicólogo y periodista, es muy interesante porque es un estilo de novela que existe desde hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, que agarró mucha fuerza en los años 70, que se llama non-fiction, le llamaron en Estados Unidos, novela ficcionada o no real, ¿no? Que es mezclar el periodismo con una ficción. Es decir, el que inventa este estilo se llama Truman Capote y habla de unos asesinos, ¿no? Que hacen una superatrocidad y los sigue tanto en su vida que los detalla así a pulso cómo son, ¿no? Pero a partir de las entrevistas. En este caso, este personaje vivió con ellos. Entonces, las entrevistas ya las hizo durante toda su estancia con ellos. Lo que hace es recordar cómo le contaron los crímenes más atroces que ni al Ministerio Público le ha contado ni a su familia. Entonces aparecen personajes que ustedes, si les da un poquito de curiosidad, si leen la novela, porque está interesante que esa novela la pueden llevar junto con el internet y decir, a ver, ¿este quién es? Y lo puedes encontrar, porque está hablando de hechos reales, no son inventados. Realmente hay pocas cosas inventadas. La ficción, el relato es el inventado hasta cierto punto, pero todo lo que va apareciendo es real. En otras partes es inventado, la manera en cómo describe, momentos, por ejemplo, habla de esta pareja que fue conocida, de los caníbales, que mataban a señoras, a señoritas, las destazaban
Y ahí platica cómo se las comían y qué sentían, ¿no? Y de repente la novela regresa a la cama del hospital, donde este personaje habla de lo que está pasando alrededor de su cama de hospital, ¿no? Entonces es una historia muy extraña, contada de una manera, podríamos decir una metaficción, algo que parece una ficción, pero después va más allá de la ficción, pero te das cuenta al final que es una realidad. Aparecen personajes, es muy interesante porque entre la sangre y la violencia aparecen también la política o los políticos, ¿no? Que también pasan por esa prisión o pasan por las cárceles de México. Cuenta la historia de los últimos 25 años de México y sus personajes más grotescos en la prisión, en un contexto de un momento como el que vivimos de hace 2 años, que es una pandemia, ¿no? Como les decía, no es nuevo, es algo, pero es algo interesante que encaja exactamente dentro de los cánones de lo que es una novela. Una novela es historiográfica, muchas veces, ¿no? Tiene todos esos elementos, ¿no? Cuenta una historia, cuenta y captura un momento importante de una época. Cuando es trascendental, cuando una novela logra marcar un tiempo, es porque cuenta toda una época, ¿no? Una época de cómo se vivía, de cómo se pensaba, ¿no? Después, esta novela se vuelve periodística, volvemos a decir, porque habla de un relato real, que es la pandemia, ¿no? Y de la pandemia se han estado escribiendo varias novelas, ¿no? Esta es la más realista que hay, porque otras han sido metáforas de la vida, y es muy interesante porque realmente a veces, de lo frenética que es, llega a sentirse que el que te está contando la historia no es un enfermo de COVID, es un esquizofrénico en un hospital psiquiátrico. Y llegas a pensar que en algún momento no es un enfermo de COVID, sino es un enfermo mental que se la pasa en las alucinaciones del pasado, de otro pasado más profundo que tiene en su mente, ¿no? Y de repente sale de él y es un enfermizo enamoradizo que anda queriendo corretear a la enfermera, que es lo que lo hace como que le baja la intensidad a los relatos, que de repente se vuelven muy mórbidos y de repente uno desea avanzar mucho en cómo va contando los hechos cada uno de estos personajes históricos. Por eso les decía que para ustedes puede ser una lectura muy interesante, porque les puede llevar al internet a buscar personajes de la política, ahora que está tan de moda, tristemente, todo el tema de la narcoviolencia y la narcocultura. Pues justamente ahí habla de los primeros personajes que crearon la narcocultura en México y que fueron detenidos con Caro Quintero, que llegaron al Reclusorio Norte a finales de los 90, a principios de los 90, perdón. Ahora que está de moda justo el tema de la verdad histórica creada por el Estado y inventada ¿no? Y que está un procurador en la cárcel, ahí cuenta otra historia igual, creado los que matan a un periodista, ¿no? A Manuel Buendía, en el primer asesinato de periodistas que conocían cosas y lo que llaman hoy es una muerte de Estado, que el Estado manda a matar a una persona. Entonces, digamos que lo más triste es darse cuenta que es cíclico el tema social, político, que hoy todo lo que se dice, se habla en los medios, tiene más de 20, 25 años en México pasando, solamente que hoy hay más ruido porque hay más medios, pero lleva 25 años sucediendo esto. La historia de un fiscal, el fiscal del diablo, un tipo que manda
a sacar de la prisión, ya en prisión, a un supuesto violador, y hace que tenga relaciones sexuales con su mamá en su casa para que confiese que él es, y finalmente lo descubren y lo meten al fiscal a la cárcel. Ese tipo de historias que suena, bueno, lo mismo como alguna serie de Netflix o alguna de estas que hoy les gustan a todos o nos gustan, vienen narradas aquí. Por eso es interesante, tal vez para ustedes adolescentes, revisar a través de la literatura cómo la realidad tiene esos personajes que hoy vemos por todos lados, interpretados por superartistas y superchicas y supergalanes, pero digamos en esta novela los podemos ver de carne y hueso, ¿no? Escucharlos, estrujarlos, entenderlos como seres humanos, ¿no? Escucharlos, debilitarlos, a estos personajes que cometen feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es una novela muy intensa. Qué rara, hace rato pensaba ahorita que entré y vi que esta sala está dedicada al maestro Gonzalo. Yo a Mark Twain lo conocí, por eso decía yo que es interesante ir a cualquier lugar, porque yo lo conocí en la Academia de Policía, dando un curso a policías, ¿no? Entonces yo dije, pues, honestamente, ¿no? Ay, ¿qué escritorcillo le da cursos a policías, ¿no? Yo en mi ignorancia, viendo hacia abajo a un maestro de la novela policíaca y de todo esto, ese género casi él se lo inventó, ¿no? Y ha inventado cosas y son de esos libros o de esos personajes que realmente es un escritor de culto que pocas veces vas a conocer y que hoy tú te asomas a la gran literatura, por eso son importantes ediciones como las que hace Naum, porque estos libros en el tiempo te lo puedes encontrar en un libro viejo y dices, órale, qué buena novela, porque no la puedes clasificar, o que tiene rasgos de ser esto, ser aquello, tiene muchas referencias literarias de grandes escritores como Jean Genet, hay una parte que poetiza los actos sanguinarios de estos tipos, lo poetiza un escritor que estuvo en la cárcel, Jean Genet. Se asemeja un poco también al trabajo de repente de Revueltas, ¿no? El trabajo que hace de hablar del encierro. O sea, hay mucha referencia a grandes escritores que pareciera fácil, ¿no? Escribirlos en unas líneas, pero en medida en que te metes, inclusive parece una novela de horror, ya cuando te metes más, parece que andas caminando en una sala de un psiquiátrico y luego, ¿no? Luego en un pasillo de una cárcel y luego en un patio ¿cómo se llama?, de tenis con unos presos imposibles que uno podría conocer, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no, ¿tú qué te... Pues sí, me parece un gran resumen de la novela y que les puede dar mucho contexto de lo que hay en ella, pero afortunadamente también está aquí Okchun para contarnos de viva voz su experiencia sobre escribir Pandemonium, y también hay un punto que seguramente le explorará mucho más, que es, obviamente no solamente es una novela de enfermedad, de muerte o mórbida, o que nos despierta en morbo, sino es toda una reflexión en torno a la posibilidad de qué significa este encierro forzado que hemos vivido a través de la pandemia y por qué el ser humano llega a estos límites, ¿no?, de tanta violencia, no solo atentando contra otras terceras personas, sino contra la naturaleza misma o contra la vida misma, ¿no? Y por vida misma me refiero no a la vida de seres humanos, sino de todos los seres vivos, incluyendo el planeta. Pero bueno, para eso le cedo la palabra a Oshun para que él nos cuente más de ello. Gracias. ¿Se me oye bien así? Sí, que voy a prescindir del micrófono. Bienvenidos, chavos, chavas, aquí. No sé a qué les suene Pandemonia. ¿Alguien sabe qué es Pandemonium?
¿Nunca han oído hablar de la palabra pandemonio? ¿Neta? Ya. Pandemonio era un castillo donde vivían los demonios. Todo tipo de demonios. Esto en la Edad Media. Se llama pandemonium. Ok. Bueno, me dicen que están grabando y que sí se precisa el micrófono. Y de ahí que se utilice frecuentemente la palabra pandemonio para describir pues, un relajo, un desmadre que sucede entre gente. Dicen, es un pandemonio, algo bien confuso, revuelto, violento incluso a veces. Y yo lo que hice fue adaptar la palabra a pandemia. Por eso si ustedes ven el libro, bueno, acá más fácil, ON está en letras rojas, porque se puede leer de dos maneras. Ahí también los tienen allá. Se lee como pandemia, pero también como pandemonia o pandemonium. ¿Y saben por qué? Porque como lo dice la leyendita en la portada, el virus del COVID no es más que el primero de todas las plagas que nos vienen. No es que los quiera asustar, alarmar, pero es lo que va a pasar. Y en el libro se demuestra el porqué. Desgraciadamente a ustedes les tocó vivir una época muy complicada y que se va a poner peor, más difícil. Porque desde que empezó la llamada revolución industrial, hemos ido contaminando incesantemente el planeta, año tras año. Y ahorita estamos ya en un punto que si alcanzamos 1.5 grados Celsius de calentamiento, ¿saben qué va a pasar? Se va a desatar en cascada una serie de consecuencias que van a volver este planeta un gigantesco invernadero. De tal modo que algunos piensan, y algunos estoy hablando de científicos, no de cualquiera, que en 100 años puede que queden nada más 100 representantes de nuestra especie. 100, ni los que vemos aquí en la feria, ¿verdad? Es decir, estamos hablando prácticamente de la extinción de nuestra especie. Por vez primera, desde que existimos hace como 2 millones de años. ¿Se dan cuenta de lo importante de la época que estamos viviendo? En parte, pues no sé si es un privilegio extraño, ambiguo, pero vivir esta época no es cualquier cosa. Estamos, hagan de cuenta, en la cúspide de la ola, hasta arriba de la ola, que está a punto de caer. Porque nosotros mismos hemos creado todas estas condiciones ambientales de desastre. Y no entendemos. Y sobre todo me refiero a los grandes millonarios del mundo, que no les importa contaminar el planeta con tal de tener ganancias. Que se chinguen los que vienen. ¿A mí qué? Yo ya viví mi vida, mi familia la voy a tener en un búnker, en todo caso, subterráneo, así como los que tenían si se desataba una guerra nuclear. Hay una inconsciencia impresionante en esta gente y en todos nosotros también, porque seguimos fomentando una cultura consumista. Y ¿saben qué? Ya no se va a poder mantener esto por mucho tiempo. Fíjense que ya hay algunos súper donde se encuentran los anaqueles casi vacíos porque se han roto los eslabones de suministro. Pues aquí Naón mismo puede platicarles de cómo en la editorial han tenido problemas de suministro de papel. Pero ya estamos hablando, ahora también con la guerra de Ucrania, que se dice que los alimentos han subido mucho de precio. Y yo creo que si acompañan a sus mamás, a sus papás, de repente al súper se habrán dado cuenta de esto. Hay alimentos que van a subir, pero estratosféricamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no hay suficiente gente que los
simplemente que los siembre, que los coseche, que los transporte. Ahí es donde están rompiendo esos eslabones para suministrar los alimentos. Y eso apenas lo estamos empezando a vivir. Por desgracia, no va a mejorar la situación. Entonces, la novela, de algún modo, que sí es un convaleciente de COVID, que está en el hospital, se está recuperando, y aprovecha el que esté ahí en su camastro sin hacer nada de ocioso, para empezar a platicar datos inquietantes del COVID. Son datos médicos, biológicos, pero también sociopolíticos. Toda la llamada infodemia, de cómo se ha manipulado la información con ciertos fines políticos. Y ahí viene toda esa información. En la parte de la novela que se llama bitácora, porque se van alternando las bitácoras que hace del COVID, porque como pues, está teniendo un romance con la enfermera que lo atiende, pues la enfermera de repente, clandestinamente por debajo del agua, pues le pasa datos del COVID o de lo que está pasando en el hospital. E incluso luego le presta un celular, ¿no? Y ahí está metiéndose internet y checar cómo va la pandemia en el mundo. Y para no aburrirse, empieza a platicar historias de crímenes reales que pasaron en México. Puesto que él dice que estuvo en la cárcel y conoció de primera mano a los protagonistas. Y la gente, los criminales, en este caso criminales porque hay mucha gente inocente en las cárceles, pero en este caso son criminales reales, se quitan la careta ahí. Porque cuando están, como decía Samuel, ante el MP, el Ministerio Público, cuando están con su familia, pues a lo mejor disimulan o no platican todo. Les da pena, les da vergüenza, les da culpa. Pero ya cuando están con otro que sienten igual, pues ya que tengo que perder. Es más, ahí hasta se ve bien que demuestres que es bien macho y que tú hiciste y más para que te tengan respeto en la cárcel. Entonces ellos platican de una manera tan descarnada, tan auténtica lo que hicieron, porque aparecen crímenes de diferentes tipos, ¿no? Ya Samuel mencionaba uno, había un cuate, todos son casos reales, un cuate que violaba a mujeres disfrazándose de mujer, allá por Coyoacán, en la Ciudad de México, y eso le daba muy buen resultado. Su tío resulta que es un político famoso por ahí, en ese entonces, pero había otra pareja aquí en Ecatepec, llamaban Los Chacales. El lenguaje carcelario, canero, le dicen chacalones. Y era la pareja, hombre-mujer, el hombre las violaba y los dos se las comían. La mujer las enganchaba con engaños. Ay, que te voy a regalar ropa, que tengo acá, unos tenis para tus hijos y demás. Y ahí, pum, les daban cráneo, ya en su casa. Pero hay otros también, crímenes de Estado, como la muerte del famoso periodista Manuel Buendía, que era el mejor periodista que había en su momento, y lo mataron los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política de ese entonces, la de terror, la policía secreta. Y eso lo mandaron matar desde arriba. Hubo un agente donde estuvo el secretario de la Defensa, donde estuvo Manuel Bartlett, actual secretario de Estado, donde estuvieron los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad y acordaron la operación Noticia, donde dijeron, vamos a matar a este cabrón. Porque ya nos denunció que de la Madrid, el presidente, están llegando los maletines de narcodólares hasta su escritorio. Hasta ese nivel. Por vez primera, el dinero del narco llegaba hasta el presidente de la República. Fue cuando empezó. Algunos me han dicho, oye, ¿no te da miedo escribir estas cosas por las represalias? Digo, pues hay que tener precaución, porque estos son algunos nombres. Aparece Salinas de Gortari, por ahí también, y aparecen otras gentes de renombre actual que todavía tienen poder. Pues Bartlett, venlo ahí, está de secretario de Estado en la 4T. Entonces lo que hice por consejo de un abogado fue cambiar una letra a los nombres para que por lo pronto no me demandaran judicialmente.
Con que le cambies una letra ya no te pueden acusar. Y fue lo que hizo que todo el mundo se va a dar cuenta de quién estoy hablando. Por ejemplo, a Bart le llamo Barrett. Y además menciono todo lo que hizo. Basta meterse a la red y ver, pues ya sé quién es. Está el hijo de millonario, Brown Díaz, que ahí le pongo Brown, que violó y mató a una niña pequeñita de 5 o 6 años, y no fue la única en Acapulco. Su papá era dueño de los yates, los famosos yates de Acapulco, turísticos, como el Bonanza, y además era diputado. Entonces se tiene impunidad total, y de hecho fue la impunidad total, fue un escándalo porque compraron con dinero a los ministros de una sala de justicia, donde metió su amparo. Y es más, compró un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ni más ni menos, y se sabe cuánto dinero le dio. Se hizo el escándalo tan grande que metieron a los jueces y al ministro a la cárcel. Y ahí el protagonista que está narrando dice cómo los conoció, a los ministros, y lo que platicaban del caso. Pero el autor, gracias a que compraron el amparo, qué raro, ¿verdad? Que en México pasa eso, ¿no? Que te compren el amparo y te saquen de la cárcel. Pues bueno, lo compraron, su abogado, que además es todo un personaje, y aparece. Ese personaje aparece en todos los momentos políticos cruciales de México. Su abogado fue por él a la cárcel, inmediatamente lo trajeron de helicóptero de Acapulco, de la cárcel de allá, al aeropuerto de la Ciudad de México. Pédate, dice. Se lo llevaron a Chile, porque en ese entonces estaba Pinochet, de triste memoria. Yo creo que no ha habido un dictador peor, bueno, quizá Franco y Pinochet son de los peores que ha habido. Nada más les faltó comer carne humana, como a los chacalones de Catepec. Pero esos dictadores eran lo peor. Realmente lo que hicieron es macabro para estremecerse, y es otra historia negra. ¿Sí? Bueno, quería hacer unas preguntas antes de continuar. Porque estaba hablando de los personajes que describes, que es muy interesante. Hay un escritor austriaco, se llamó, porque ya murió, se llama Thomas Bernhard, que hace uno de sus libros más interesantes, se llama Trastorno, donde, igual como les platicaba, las novelas pueden contar varias historias al mismo tiempo y desdoblarlas. Entonces ahí es el hijo de un médico rural que llega a su pueblo y empieza a atender a las personas de ahí, y en un pueblo, por supuesto, de estos países fríos, y empieza a descubrir que cada uno de estos personajes es un trastornado, ¿no? Pero trastornado en potencia, ¿no? Suicida, alcohólico, enfermo mental, y los describe con una pureza, con una frialdad, con un estilo. Entonces, ahí es donde quería preguntarte, ¿cómo haces, cómo logras empezar a construir más bien describir esos momentos, esas escenas de tal realismo, ¿no? Que inclusive logras tratar de describir qué pensaban en ese momento. Enrique es de profesión, una profesión es psicólogo, entonces sus personajes tienen mucha descripción psicológica, ¿no? Ahorita que hablaba de este personaje que se viste de mujer para violar, les leo un pedacito muy pequeño. El día que sucedieron los hechos, al caer la capa encubridora de la noche, eligió para el disfraz un conjunto sobrio, estampado en tonalidades grises, incluyendo en el ajuar una buena daga en la que se había ejercitado en su uso durante los ratos de ocio. Llevaba también una bolsa a tono con el conjunto que vestía, y los elegantes zapatos sin tacón completaban la armonía cromática. Mas por dentro muy lejos estaba de sentirse ecuánime o armonizado en modo alguno. Un hervidero de sensaciones le borbotaba desde las profundidades cavernosas. Un bullicio de emociones le embargaba, caminando tranquilo
esforzándose en disimular a la perfección su agitación interna, el dislocado engranaje de sus pensamientos impuros. Por un momento le cruzó por la cabeza desistir, abordar el plan y regresar a la tranquilidad de su casa, al salvo de riesgos, aunque consumiéndose en imperiosos deseos insatisfechos. Pero no, de ninguna manera daría marcha atrás, retrocediendo apocadamente hasta la aburrida placidez de su guarida. ¿Cómo es que tú logras o te acercas o entras en la psique de estos personajes que son reales para poder describir esa sensación de cuando él las echa a las víctimas, ¿no? Inclusive este sentimiento de arrepentimiento, ¿no? Que es muy fuerte cuando uno que bueno, lo mismo, lo que pasa en las noticias es que agarraron al violador y ahí está, y ya lo sacan, y ya lo meten, y como nos pasan tanto eso, cuando tú lo lees te genera otra sensación, ¿no? ¿Cómo es que tú trabajas ese tema con los personajes? Gracias. Creo que para escribir algo que valga la pena y que interese al lector hay que hacerlo desde adentro. Uno de los privilegios de un novelista es que puede vivir muchas vidas. Bueno, de hecho un lector puede vivir muchas vidas, puede viajar sin moverse de su lugar, pero un buen novelista, el privilegio que tiene es encarnar a otros seres, a otros personajes. Y desde luego que ser psicólogo ayuda para ser empático. ¿Qué sentiría este personaje en un momento tan difícil como cuando va a asaltar a su primera víctima, la va a violar? Y en parte apoyado en lo que él mismo describe ya de una manera abierta, sin embozos. Porque una cosa es lo que le dice a los periodistas, o lo que dice tras la rejilla de prácticas ya en el juzgado, ante el juez, ante el Ministerio Público. Pero otra cosa ya es cuando lo hace dentro del reclusorio con los cuates, incluso para dárselas de, ay, güey, está canijo, está cabrón, ¿no? A lo mejor, pues, no que exagere, pero no disimula nada. Te va a decir las cosas tal cual. Entonces, si usamos todos estos elementos, la empatía psicológica, la habilidad que tienen los novelistas de ponerse en el papel y la piel de otro personaje, y las confesiones descaradas, vamos a decirlo así, de los criminales, pues haces como una amalgama de esto, lo combinas y puedes presentar un relato interesante. Yo sentía que el único pecado o crimen, porque es una novela de crímenes, para empezar, el crimen de la humanidad contra el planeta, y por eso el planeta ha reaccionado con el COVID, el mayor crimen que podía cometer en esta novela era aburrir al lector. Es decir, a toda costa yo no podía aburrir a la gente que leyera esto. La tenía que tener en algunos momentos al borde del asiento, o angustiada, de decir, ching, lo que se nos viene, ¿no? Dios mío, ¿en qué momento estamos parados en la historia? Entonces, trataba de hacer el relato de una manera que cautivara, que interesara. Sí, en algunos pasajes caigo en descripciones casi poéticas, incluso en los momentos quizá más escabrosos, más macabros. Creo que una buena manera de compensarlos es hacer poesía. ¿Cómo puedes hablar bellamente de lo horrible? Bueno, pues es un reto. Creo que se puede. Y creo que también un buen escritor debe abordar no solo la parte luminosa de la humanidad, sino atreverse a meterse también a los abismos oscuros de la naturaleza humana. A lo mejor en algún momento para redimir, para rescatar, aunque no necesariamente. Pero si estamos en lo humano, como dice el famoso filósofo griego, que nada del humano nos sea ajeno. Entonces hay que meterse a lo oscuro y a lo luminoso y retratar ambas realidades. Entonces yo dije, bueno, seleccioné las historias como más impactantes para mí, que había muchas, muchos crímenes que pueden llamar la atención, pero dije, creo que estos pueden llamar más la atención por el impacto público que tuvieron, en su momento fueron muy famosos, porque siguen siendo así como terribles, escabrosos. Si uno los empieza a leer, dices, ay, güey, ¿a poco esto pasó en México? Eso y hasta cosas peores, ¿no? Entonces sí seleccioné
intencionalmente los peores casos, justamente para tener al lector, a la lectora, pues presente. Bueno, pues veo que les puede interesar hacer algunas preguntas, a ver quién se anima a hacer, más bien quién se va a animar, deben de animarse a leer de verdad, esta novela que es muy fácil de digerir, no está complicada. Y en esta idea de los personajes, fíjense que meterse en el morbo de la vida no es fácil, porque ahí es donde más han condenado a muchos escritores, ¿no? Acá hace poco, hace una semana, le dieron de cuchilladas, ¿no? a un escritor, Salman Rushdie se llama, por haber escrito algunas cosas que no les parecieron a los musulmanes de su cultura. Ahí está el otro famoso Marqués de Sade, que igual, ¿no? Por escribir como escribía, se ganó 27 años en la cárcel también. Entonces, escribir no es una materia fácil, ¿no? Y decir las cosas como son se abre mucho a la crítica, ¿no? Entonces, hablar de estos temas de muertes, de mujeres y eso, es también ir a los límites, ¿no? ¿Por qué? Por la situación en cómo se está ahorita viviendo el tema, ¿no? Pero se hace con una manera profesional y una manera estética. Entonces, quisiéramos saber qué les interesa preguntarle aquí al escritor, porque ya nos llevamos a otra feria ahorita, a la feria de Chapultepec. Perdón, ya nada más antes, por si alguien se anima a preguntar algo. Es una novela del encierro, porque estuvimos mucho tiempo encerrados a fuerzas, en la pandemia, en la primera parte, antes de las vacunas. Y además es del encierro porque él menciona que estuvo mucho tiempo en la cárcel y ahí conoció a todos estos criminales. Entonces, ¿alguien conoce el mito de la caja de Pandora? ¿Sí lo conocen? A ver, platícanos un poco, a ver. ¿Mm? Bueno, tú atrás también la conoces. ¿Cómo la conocen y no se animan? ¿Qué timidez o qué bueno? ¿Quién más lo conoce que sí se anima a platicar? A ver, platícanos un poco. Pues un dios me regaló una caja a Pandora en la que guardó todos los males del mundo, y cuando se abría esa caja pues se soltaba todo lo malo. Exactamente, sí. Es en efecto a Prometeo le regalan, el Prometeo, ¿se acuerdan ese que le regaló el fuego a la humanidad? Y que Zeus lo castiga en un risco de la montaña y diario le comían los buitres o las águilas en otras versiones los intestinos, diario, porque se renovaba, o sea, era el dolor, pero ya en la noche estaba otra vez bien y a la mañana siguiente otra vez. Y al hermano de Prometeo, Zeus también le regala una trampa, un regalo tramposo. ¿No les han regalado un regalo con trampa? ¿Alguna vez? ¿A ti sí? Bueno, como el caballo de Troya, ¿no? Ahí les va este regalo, pero no saben lo que trae cargado adentro, ¿no? O el pulque a También. aquí Hidalgo. Exactamente. Hacia Catopilsin, ¿no? Y eso fue su hermano Tezcatlipoca, que se lo regaló precisamente, el mago negro. Bueno, entonces, en efecto, como dices, ¿cómo te llamas? Rafael. Rafael. Como dice Rafael, le dice, bueno, pero ahí tienes el regalo, nada más no lo abran. Ay, ¿ustedes les dan un regalo y no lo abran? ¿Qué van a hacer? Lo van a abrir, ¿no? Pero bueno, hasta eso, fíjense que el hermano de Prometeo, creo que Epimeteo se llamaba, no me acuerdo bien, lo conservaba ahí. Pero la esposa de él, dice que las mujeres son más curiosas que los hombres, no lo sé. Pero en este caso sí fue más curiosa. Entonces dice, no, pues se ve bien bonita esta cajita. Vamos a ver, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Y bueno, hasta que lo abre y efectivamente salieron todos los males y plagas del mundo a esparcirse. Menos no alcanzó a salir algo bueno que había ahí, que es la esperanza. Por eso dicen que la esperanza muere al último, ¿no? La esperanza se quedó ahí. Y la idea es que, como dice ahí la leyenda, el virus no es más que el mensajero de lo que vendrá en la portada de la novela. Es la idea de que se abrió la caja de Pandora. Por eso nada más quiero decir que es una novela sobre el fin del mundo, o al menos el fin de la civilización humana.
pero reactualizado, con otras palabras y en otro formato y en otro escenario, porque ya está muy choteado. Ya cuántas pelis no han visto el fin del mundo. Ya se nos tienen como hasta la coronilla, ¿no? Entonces aquí era con otro escenario, con otros participantes, con otro lenguaje, pero fíjense que el mito del fin del mundo no solo es de un país o una región. En la India se habla de que estamos en Kali Yuga, que es la última época de hierro, y según los cálculos de algunos yogis y místicos iluminados, estamos muy cerca del desenlace. Pero también los mayas, con los cachunes, con los oxunes también, los periodos grandes coinciden, no en 2012, pero sí en este momento. En 2012 hubo un cambio, sí, un cambio importante, pero no era el fin de la civilización. La cultura andina, pero también fíjense, hay científicos autorizados que nos dicen que para el 2028 vamos a sufrir grandes inundaciones de tal modo que, por ejemplo, Londres va a quedar sumergido por completo, ¿no? De ese tamaño. Bueno, entonces nada más quería hacer la anotación que es una novela sobre el fin de la civilización humana. Pues, digo, sí era un tema de mucho reto, desde luego, decir, wow, pues es un súper tema, ¿no? Hablar de esto. Y digamos que la historia de los crímenes, que sí es como muy llamativa y tremenda, es el aderezo. Pero en realidad la historia fuerte es toda la historia que empezó con el COVID y a ver a dónde nos lleva. Bueno, preguntas o inquietudes, a ver. Una pregunta, normalmente ¿cómo surge la idea de crear un libro así? ¿Qué toma como inspiración? ¿O qué le inspira a seguir creando el libro? En mi caso fue la pandemia, el encierro. Sí, bueno, como yo creo muchos de ustedes también, sí, bueno, estoy aquí en mi casa encerradito, ¿qué hago ahora? No hay escuela, no hay amigos, no hay fiestas, no hay paseos, pues ¿qué hago con mi tiempo? ¿No? Entonces, yo empecé a investigar mucho del COVID, o sea, me metí en la red y a sacar toda la información, digo, yo ahora qué hago con tanta información. Y pues se me ocurrió, no sé ni cómo, la verdad ya ni me acuerdo cómo se me habrá ocurrido en un momento, en una tarde, noche, o sea, es decir, y si empiezo a escribir de esto y lo combino con, ahí fue, fíjate, ahí surgió, si lo combino con historias de crímenes que conozco, te voy a decir la verdad, en un sueño me visitó un representante del reino animal, de la fauna, y me dijo, es que ustedes los humanos se pasan de veras, se creen lo máximo en este planeta, se creen dueños del planeta, y no toman en cuenta a todos los otros seres vivos que compartimos esta gran nave, que es el planeta Tierra, que es una nave. Entonces me cuestionó, se burló de mí, se burló de la humanidad, y pues yo te voy defendiendo, oye, yo soy humano, pues cálmate, tranquilo. No, es que ustedes de plano no tienen perdón, no tienen madre. No me acuerdo exactamente con qué palabras se refirió a mí y a toda la humanidad. Y fíjate que ese sueño fue el primer motivante para escribir, de decir, hay que dar una voz de alarma también, como ya la han hecho muchos ecologistas, muchos científicos actualmente, que están dando la voz de, ya tenemos que cambiar el estilo de vida, nuestra forma de vida que estamos acabando con la naturaleza, con Gaia, la madre tierra, Natura, Tonantzin, etcétera, como le quieran llamar, tenemos urgentemente que cambiarlo. Hay muchos que dicen que cambiemos y nos volvamos veganos todos, vegetarianos, de un día para otro, ya no podemos parar esto. Entonces, eso fue, y por otro lado también otro sueño donde yo escribía historias de crímenes, pero con un lenguaje poético. Y era un reto, decir, ¿cómo puedes escribir de crímenes de una manera, con una prosa que atraiga, que sea disfrutable, bonita, ¿no? Gracias. Había por ahí alguien más que había alzado. Una más, nada más. Una pregunta más. Ok. Sí, adelante. ¿Me vas a preguntar? ¿No? ¿Se arrepintieron? Sí. Si no hubiera ocurrido lo de la pandemia,
¿habría existido ese libro o habría otro libro que pareciera algo similar? Muy buena pregunta también. Yo creo que otro libro semejante, aunque no tan bueno. Bueno, ¿qué puedo decir yo, verdad? Si es mi producto. A lo mejor los crímenes sí hubieran estado, fíjate, por ahí, en alguna narración. Pero esta idea de intercalar historias, la historia del COVID, al menos en el año que vivimos en peligro, es decir, el año que no llegaban las vacunas todavía y que mucha gente murió, digo, todos tuvimos gente que murió, el único primo hermano que tenía murió también, estuvo intubado muchos días, entonces fue el año que vivimos en peligro y todos estábamos apanicados, ¿no? Y sin querer salir, etcétera. No hubiera sido en ese sentido tan buena, tan interesante, combinar la historia que nos compete a todos y que finalmente nos lleva a algo más interesante que es el fin de la civilización, estarlo combinando con historias de crímenes. A lo mejor los crímenes sí hubieran existido, ¿no? Pero en otro libro a lo mejor no tan atractivo, tan interesante por ahí. Y yo creo que varios artistas hemos aprovechado la presencia de la pandemia, cada quien para hacer arte a su modo. Y hay músicos, pintores que lo han hecho, a lo mejor otros narradores. Estoy consciente que creo que fui de los primeros que escribí al respecto, porque esta novela pues ya tiene tiempo. Naún la leyó, creyó en ella, incluso me dice, pues en algunos valores estéticos que pueda tener, literarios, pero la historia en sí valía la pena de publicarse porque es lo que estamos viviendo todos, sigue vigente y el virus llegó para quedarse. No se va a ir, se va a estar mutando, transmutando. De hecho, ya ahí hablaba de que el virus iba a estar mutando. Digo, no es que me la dé de profeta, pero era lógico, era previsible si atendíamos a los datos científicos. El virus tenía que mutar, cambiar, y lo va haciendo, es una carrera, ¿no? Una carrera. Nosotros con vacunas, el virus cambiando su código genético, y a ver quién llega más lejos, a ver quién puede más. Y bueno, pues pueden venir más variedades. Se supone que la próxima gran pandemia va a ser de hongos, no de virus ahora, por varias razones que se hablan ahí, de por qué. Pues muchísimas gracias. Ya me dejaron hacer una Okay. pregunta. La pregunta es para ustedes, como futuro, como chavos jóvenes. ¿Alguno de ustedes les ha pasado por la cabeza ser escritor? ¿Escribir algún día un libro? Entonces, ¿tú qué les puedes decir a ellos? Porque son el futuro. De como escritor, o sea, algo así como breve, porque ya traen... Muy buena pregunta también, excelente, y sí, varios alzaron la mano, felicidades, colegas futuros, felicidades por escribir esto. Primero, hay que leer mucho, no hay otra, para escribir bien, y eso lo han dicho todos los grandes, hay que leer mucho, no ser ingenuos, porque si lees poco y te pones a escribir, sientes que estás descubriendo el hilo negro, y a lo mejor lo que dijiste o la forma en que lo platicaste ya se hizo. Segundo, narra las cosas o platícolas. Bueno, no tienes que ser narrador, a lo mejor eres poeta también, aunque hay poesía narrativa. Lo que escribas, hazlo de la manera más cautivadora, interesante y nueva. Ya no se puede escribir como en el siglo XIX, como Corín Tellado, por ejemplo, ¿no? Una narración secuencial, pasado, presente, futuro, ya. Hemos visto películas muy interesantes con propuestas narrativas distintas, donde se intercambian planos narrativos, personajes. Sí, haz algo raro, interesante, algo nuevo. No hagan lo mismo que han hecho generaciones y generaciones de escritores. Cada escritor en su época ha sido importante y famoso porque ha innovado, ha propuesto cosas distintas. Entonces, lo que hagas también no nada más sea por inventar algo nuevo, sino que sea la voz de tu tiempo. Se dice que los escritores tenemos una antena donde captamos el ambiente, las vibraciones generales que hay en el mundo, las captamos primero y las traducimos a arte. En el caso de los escritores, escritura. Bueno, pues capta eso y nárralo con un lenguaje adecuado al siglo XXI. No te vayas a ir a lenguajes anteriores, a menos que lo justifique tu relato, ¿no? Entonces, eso serían como mis propuestas. Lee mucho, no seas ingenuo, ingenua, trata de aportar algo distinto, algo nuevo,
que marque alguna huella, ¿sí? Para sobresalir también, porque hay muchos libros que están publicando, imprimiendo, ¿no? Que sea algo nuevo. Y pues felicidades por esas intenciones. Es todo un reto ser un escritor, porque es la voz de su generación, de algún modo. Lo que no pueden decir muchos, dicen que lo exterioriza el poeta o el narrador. Muchas gracias por haber estado aquí. Les recuerdo, el libro está a la venta, cuesta 200 pesos en la precio full, y si no lo pueden comprar hoy, que sería una lástima porque hoy está opción y se los puede dedicar, también está en el pabellón académico, que es el salón del libro, en el stand U02, con nuestros amigos de Colabán. Y miren, aprovechen la oferta porque yo sé que en a un precio normal el libro está de 300 pesos, pero por ser feria del libro, evento, promoción, lo está dando a un precio muy accesible. Y bueno, pues con gusto se lo dedicaré a alguien si tiene la posibilidad. Muchas gracias. Sí, le agradecemos a la universidad la invitación. Muchas gracias. Chicos, un ratito, por favor. Muchas gracias por estar aquí en la Feria Universitaria del Libro. Es su casa, a nombre de la Universidad Autónoma.